buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, recientemente reelegida candidata del Partido Socialista al Parlamento de Andalucía, Fátima Herrera. Fátima, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Es ya habitual después de un pleno. Es verdad que ahora son dos plenos, porque también ha habido un pleno en la jornada de hoy. El de hoy ha sido pleno live. Ha sido express, rápido, vamos, 2 minutos y pico. 2 minutos y pico. 2 minutos y pico de pleno. De ese poco se puede decir. Simplemente es un sorteo para las elecciones del próximo 17 de mayo. Efectivamente. Pero sí del anterior, del pasado día 15, el pasado miércoles, pleno en el Ayuntamiento, con muchos puntos en el orden del día. Nos centramos en primer lugar en las 2 mociones que presentaba el Partido Socialista. Ojo, una de las mociones, tema vivienda, 2 mociones más se presentaron también desde el grupo de Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes con Almería, en el que no salieron ninguna adelante, ninguna de las 3 mociones. Bueno, al Partido Popular se ve que el problema de la vivienda no le interesa mucho, porque desde luego, además de hecho yo creo que es un problema que a cualquier almeriense que le pregunte es el principal problema, que los almerienses nos dicen es su principal preocupación, ¿no? Por eso precisamente llevábamos esta moción. Nos agrada también que Podemos llevara otras 2 mociones, fueron 3 las mociones de vivienda que se debatieron en el Pleno, y porque yo creo que los plenos deben de estar para eso, pues precisamente para debatir sobre lo que más le preocupa a los almerienses y entre todos poder buscar una solución. Y la realidad es que a los almerienses les preocupa la vivienda, pero no por falta de vivienda. Lo que falta no es vivienda, es vivienda a precio asequible. Asequible, a un precio que se pueda pagar la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué hace el Partido Popular, el Ayuntamiento, ante este problema? Pues en primer lugar, no reconocerlo, como ya vemos, y en segundo lugar, hace ya 1 año y pico, me parece, se aprobó un plan municipal de vivienda que nosotros apoyamos porque llevaba unas medidas pues, que eran muy buenas para la ciudad, pero como todos los planes municipales que hace el Ayuntamiento, pues es un plan que se ha quedado metido en un cajón y que al final la señora Cabrera, que nos había anunciado ya, nos ha anunciado muchísimas veces 10 medidas del plan que se iban a poner en marcha, lo ha repetido muchas veces, pero nosotros hemos visto que hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna de ellas. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular? Pues meter el plan en un cajón y seguir haciendo viviendas públicas de VPO, pero viviendas de lujo, viviendas a más de 200.000 euros. Por eso nosotros presentamos esta moción, porque creemos que es fundamental encontrar una solución a este problema. Pero lo que solicitabais es, relativa a la política municipal, la reorientación de la empresa municipal Almería 21. Sí, entendemos que la empresa municipal está precisamente para ayudar a paliar ese problema, para hacer vivienda pública, pero vivienda pública a precio asequible. ¿Qué está haciendo Almería 21? ¿Está haciendo vivienda? Sí. Nosotros decíamos que además la vivienda que se está haciendo en régimen de alquiler, también gracias a la financiación por parte del Gobierno de España, que está ayudando, está colaborando, son precios de alquiler asequibles, con eso estamos contentos, pero es verdad que el precio de la vivienda de compraventa es disparatado, son más de 200.000 euros que la mayoría de gente no se puede pagar. ¿Qué hacemos nosotros ante esto? Pues pedimos los datos a la empresa Almería 21, pedimos los datos, queríamos saber, usted sabe que estas viviendas se adjudican por un sorteo, ¿no? Antes, cuando te tocaba una vivienda de VPO por el sorteo, eras la persona más afortunada del mundo. Y ahora decimos, bueno, ¿qué está pasando con estas viviendas? Bueno, pedimos los datos y la empresa nos da todos los datos de las personas que finalmente se adjudican a esas viviendas. Pues solo una de cada 4 personas a las que le ha tocado la vivienda por sorteo, solo una se queda con esa vivienda. Es decir, el resto, eso es un 25%, el 75% dice que no, no se queda, renuncia. ¿Por qué? Pues por lo que le digo, porque nosotros entendemos que los precios son muy altos. ¿Qué hacemos ante esto? Pues proponer medidas para poder paliar esta situación, que siempre la señora Cabrera nos dice, bueno, pero digan usted, porque no salen las cuentas. ¿Qué medidas son las que se ponen encima de la mesa? Pues si el Partido Socialista estuviera gobernando a día de hoy, ¿qué haría? Lo tenemos clarísimo. En primer lugar, poner en marcha el Observatorio Municipal, que era una de las medidas del plan, una de las medidas que el PP ha dicho, ha anunciado muchas veces que se ponen en marcha, pero no se ponen. Primero, para hacer un diagnóstico de la situación. Queremos saber exactamente, pues no solo por portales inmobiliarios, ¿no?, idealistas, saber cómo está la situación en Almería. En segundo lugar, el Ayuntamiento, yo no sé si esto la gente lo sabe, pero el Ayuntamiento vende los terrenos a Almería 21, es decir, un ayuntamiento que le vende los terrenos públicos a la empresa municipal de vivienda. Eso encarece mucho el suelo. Nosotros entendemos que tiene que ser una cesión gratuita,
es una cesión que es perfectamente legal, que de hecho sí que se ha hecho ya en alguna promoción de las de alquiler, se ha hecho, el ayuntamiento ha cedido y eso evidentemente rebaja el precio. Y luego una cosa que es fundamental y que aunque es un poco farragosa, pero yo se la quiero explicar para que la gente lo entienda en casa. Cuando hay la vivienda de VPU puede ser, hay 3 tipos de regímenes. El régimen especial, régimen general y el régimen de precio limitado. Bien, régimen especial para las rentas más bajas, para personas que ganan como máximo 25.200 euros al año. Esas viviendas, el metro cuadrado se multiplica por un coeficiente y salen a un precio mucho más bajo. Luego están las de régimen general, para personas con rentas máximas de 46.200, aquí lo tengo, 46.200 euros. El metro cuadrado se multiplica por un coeficiente un poquito mayor que las de régimen especial. Y luego están las de precio limitado, que son las que se hacen aquí en Almería. Prácticamente todas son de precio limitado, para rentas máximas de 58.000 euros. Entonces, ¿quién gana 58.000 euros aquí en Almería? El metro cuadrado se tiene que multiplicar por un coeficiente mucho más alto, por lo cual el precio es mucho más alto. Le digo, todas las viviendas tienen exactamente la misma calidad. No es que las de precio especial sean peores, ni más pequeñas, ni peores materiales. Nosotros en el Pleno le preguntamos a la señora Cabrera por qué en Almería no se hacen las viviendas de régimen especial o régimen general, que es para gente con unos ingresos, pues la mayoría de gente, que son ingresos, pues... ¿Cuál era la respuesta de la concejal? Pues nos votaron en contra. Respuesta ninguna. Para empezar, la señora Cabrera en su respuesta no respondió ni una sola vez al por qué en Almería se hacen todas las viviendas de precio limitado, que es decir, para la gente que tiene renta media alta. El hecho de que en el Pleno se llevaran también otros puntos, por ejemplo, asegura el equipo de gobierno que el planeamiento municipal habilita suelo para casi 2.000 viviendas en distintos sectores de la ciudad de Almería. Almería avanza, crezca y genera oportunidades reales para sus vecinos. ¿Pero para qué vecinos? ¿Para los que cobran 58.000 euros? ¿Para qué queremos más viviendas si la gente no lo puede pagar? Hay que hacer vivienda a precio asequible. Hay muchísimos otros municipios que lo están haciendo. Está el municipio de Dos Hermanas, oye, que estuvimos hace poco y han construido 5.000 viviendas a mucho menos de 200.000 euros. ¿Por qué? Porque hacen viviendas para todo tipo de personas, para gente que gana menos y gente que gana un poquito más. ¿Por qué no se puede hacer aquí en Almería? Pues porque falta voluntad política, porque la señora Cabrera, y yo le animo a que le pregunte cuando venga por aquí, el por qué en Almería no se hace ese tipo de vivienda cuando es tan necesaria. Pueden hacer 2.000, 3.000, 5.000, pero si valen 250.000 euros no le solucionan el problema realmente a las personas que tienen ese problema de acceso. Esa fue la primera moción que presentaste. La segunda moción, declaración del Barrio Alto como lugar lorquiano. Pues efectivamente. Cuéntanos ahí, porque... Pues esa era una moción que a mí me parecía muy bonita. Pues muy bonita, porque siempre nos dicen que somos una oposición crítica. Y poco evidentemente, no todo. Nosotros fiscalizamos. Criticamos lo que hay que criticar, pero también nos gusta construir. Y bueno, pues sí que sabíamos que había estudios y hay documentación de que Federico García Lorca estuvo en nuestra ciudad durante un tiempo con su maestro, durante unos años. De hecho, parece que hay constancia de que escribió aquí sus primeros versos y que fue en el Barrio Alto. Por eso hace muy poquito, salieron varios artículos de prensa, se hicieron varios actos aquí en la ciudad en el mes de enero, me parece, de muchísimas asociaciones donde participaron colegios, donde se hablaba de este tema, ¿no? Entonces a nosotros nos pareció bonito que el Barrio Alto, por esa vinculación que tiene con Federico García Lorca, se le nombrara como lugar lorquiano, que se hiciera una señalización en la ciudad de todos esos sitios donde Federico García Lorca estuvo cuando vivía aquí, que se hagan itinerarios guiados pues, para colegios, para institutos, para turistas, para todo el que venga a nuestra ciudad. El problema aquí es que, y la verdad es que yo no me lo esperaba, yo pensaba que era una moción de verdad que iba a salir por unanimidad. Hombre, es que se le achaca por parte del equipo de gobierno, en primer lugar, que falta de rigor, concreción y respaldo documental. No, en este caso... Y de hecho, el equipo de gobierno dice, se crea una comisión de expertos para acreditar esa vinculación de Federico García Lorca con la capital almeriense, el barrio. Mire usted, nuestra moción es muy rigurosa y de hecho está documentada por los profesores Miguel Moya y Manuel Fernández Romero, que son especialistas en esta materia. Pero yo entiendo que puedan surgir dudas.
O sea, eso yo creo que es lógico. Quizá haya otros historiadores. Es verdad que yo creo que todos los partidos coincidíamos en que Federico García Lorca estuvo aquí en nuestra ciudad, bueno, pero quizás no había coincidencia. Donde se supone que vivió o estuvo. Ahí pues el Partido Popular lo ponía en duda. Entonces, bueno, quizá haya profesionales que ponen en duda cuánto tiempo estuvo, si fueron 2 meses, si fueron 2 años. Vox me parece que también ponía en duda si era exactamente en el barrio alto donde había estado. Yo entiendo que se puedan suscitar esas dudas y yo no soy una profesional en eso, claro, ni especialista en eso. Entonces, el señor Pérez de la Blanca dijo que se podía hacer una mesa técnica. Yo, de hecho, hablé fuera, cuando salimos del pleno, hablé con él y le dije que me parece una idea estupenda, es lo que tiene que ser. Una mesa técnica y con rigor histórico y documental, pues si se puede hacer, yo creo que algo fantástico para nuestra ciudad. Esas son las 2 mociones, no salieron adelante, pero bueno, por lo menos esta última queda sí, bueno, tenemos esa esperanza. Esa esperanza de que se pueda salir finalmente, si ese equipo, una comisión de expertos puede llevar a analizarlo. Analicemos ahora las otras 2 mociones, por ejemplo, las que presentó el Partido Popular. Una, instar al Gobierno de España a la reubicación de la finca experimental de la EZA CSIC, a la Gacela, de La Hoya, que ahí se encuentran. Y yo te pregunto, ¿por qué votaste en contra? Pues votamos en contra porque nos parecía la típica moción que no quería encontrar. Sí, porque no busca ninguna solución. Precisamente porque no busca ninguna solución porque se empeña en una finca. Es que esto no es una decisión política, es una decisión científica. Esa finca ya se le dijo hace un año, verbalmente y por escrito, en la del Calcetín. Ahí en Retamar Norte. Ya se le dijo al ayuntamiento por parte de los expertos de la estación experimental, de los científicos, no de los políticos, que era una zona una finca que no reunía los requisitos científicos que ellos necesitaban. Entonces, cuando tú ya tienes una respuesta y un año después sigues otra vez con lo mismo, es porque no quieres encontrar una solución, lo que quieres es confrontar. ¿Y no se quiere buscar una solución por parte de la propia zona experimental de Zonalia? Decir, oye, ya que esta no... Porque me imagino que donde están seguirán estando hacinados y están con la forma de decirla, como están situados, colocados, etcétera, etcétera. ¿No sería mejor otro sitio de Almería que se busque? Sí, seguro que sí. De hecho, eso es lo que nos han trasladado ellos, que nosotros también hemos recabado información. De hecho, yo cuando empecé como portavoz, lo primero que hice fue, una de las primeras cosas fue reunirme con el subdelegado del Gobierno y uno de los temas que estuvimos tratando precisamente fue porque nos preocupaba mucho. Nosotros estamos de acuerdo en que la ciudad, oye, pues ha crecido, al final eso se queda ahí, ¿no? Como en medio. Sí, claro. Y que, bueno, sería bueno... Tiene mucho sentido, pero bueno... Bueno, pero en aquel momento, cuando la estación se empezó ahí, Amara, son terrenos del CSIC. En ese momento tenía sentido. La ciudad va creciendo, se está esparciendo toda aquella zona. Es verdad que se le debe de buscar solución y nosotros en eso estamos de acuerdo. Pero lo que yo le digo, que busca la confrontación, a algo que ya se le ha respondido. Luego, ¿para qué quieren esos terrenos? ¿Para tenerlos como La Hoya? ¿Para tener un secarral allí, un pipicán? Para gastarse 3 millones de euros casi y luego tenerlo sin mantener como hacen con todas las obras. Y decir, a ver qué puede Pero pasar. si es que esos son los científicos los que se tienen que sentar y además yo creo que el ayuntamiento y ellos se tienen que sentar cuantas veces sea necesario y efectivamente buscarle otra reubicación. Pero tiene que ser una finca que reúna los requisitos, si no... Y yo me pregunto, no sé si por cambio de tiempo, pero en Retamar Norte y la zona de La Hoya, yo no sé qué... Cuanto más espacio, la verdad que son los expertos los que se tienen que ya, pero que tampoco, es decir, no sé qué está. Además necesitan por las distintas especies necesitan distintos hábitats. Es que es una cosa complicada, es una estación que es que no está en todos los lugares del mundo, porque tenemos unas condiciones específicas. ¿Pero se llegará a una solución esto? Yo creo que sí. Fátima, de que se puede buscar un sitio concreto, decir, yo oye... Creo que sí, con voluntad y nosotros desde el Grupo Socialista todo lo que esté en nuestra mano, y le digo, fue de las primeras cosas que yo hablé con el subdelegado, porque bueno, entiendo igual que es una cosa buena para la ciudad, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo. Y la moción presentada por el Partido Popular en este caso para instar al Gobierno a rebajar el IVA de los productos básicos frescos y conservas. Esto ya no es solo confrontación, esto ya es de un cinismo. Pero no estoy de acuerdo. Esto es que es de un cinismo, si nosotros podemos estar de acuerdo, claro que estamos de acuerdo con la rebaja de impuestos, pero que lo pida el Partido Popular.
que nos lleva 3 años pegándonos unos sablazos al bolsillo. Vamos, es que en este mismo pleno se aprobaba una segunda subida de los precios de los cementerios y nos están pidiendo una rebaja del IVA, que nos han subido el IBI un 27%, el agua un 35%, las instalaciones deportivas, el tasazo de basura. Y ahora vamos a pedir rebaja del IVA, pues nos parece un poco cínico, la verdad. Pues asegura del equipo de gobierno que no hay ninguna confrontación política, sino de responsabilidad. Ninguna, mucha responsabilidad, sí. Pues que empiecen por bajar los impuestos a ellos. Eso le pedimos, empiecen ustedes a bajarlos. Pero tiene que una condición sine qua non, o sea, si no se baja en Almería, no se baja. No, pero mire usted, el IVA no es competencia del ayuntamiento, pero en el pleno municipal los que piden una rebaja de impuestos, porque además, si lo peor es que dicen que les preocupa mucho el bolsillo de los ciudadanos, cuando en ese mismo pleno están metiendo otra subida de impuestos, entonces yo creo que es reírse de la gente, francamente. Y hay, tengo una aquí, el tema del plan contra el cambio climático para anticiparse a los retos ambientales. Pues nos parece bien, nos parece muy interesante. Es verdad que cuando estuvimos en la comisión plenaria donde se llevaba esta ordenanza, nos la dieron con muy poca antelación, el día antes o 2 días antes, un documento muy extenso donde además nos satisface ver que hay muchas asociaciones que han presentado propuestas y la verdad es que era imposible leer toda esa documentación. Por lo que nos explicaron en la comisión, de lo que se trata también es de adaptar nuestra ordenanza a la legislación andaluza y bueno, estamos estudiándola, como ahora habrá periodo de alegaciones, pues haremos las alegaciones correspondientes, pero nos alegra mucho que Almería se preocupe por el cambio climático, claro que sí. Y después del pleno toca, sorprendentemente, aparece Fátima Herrera, candidata del Partido Socialista al Parlamento de Andalucía como número 2. Cuéntanos cómo ha sido. Pues un orgullo, es un honor representar a mi tierra. Y igual que defiendo a mis vecinos en los plenos, pues estoy encantada de defender a mi tierra en el Parlamento de Andalucía. Una la elección, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue esa elección de decir, oye, pues yo me echo para adelante, estoy yo con el ayuntamiento. No, evidentemente es el partido el que te propone, oye, pues hemos pensado en ti, tienes las cualidades necesarias para esto, porque se piensa siempre con los candidatos a cualquier tipo de elección, ¿no? De hecho, además, a mí es una lista que me gusta mucho. Creo que es muy equilibrada, que compagina muy bien, equilibra la experiencia, porque, por ejemplo, el número 1, José Nicolás, ha sido alcalde muchísimos años, ha sido coordinador de la Junta de Andalucía, ha trabajado en Moncloa, Rodrigo ha sido consejero de Agricultura, luego va Juan Francisco Colomina y Victoria, que son gente muy joven, muy formada, y yo creo que es una candidatura muy potente. Claro, la gente se hace la pregunta, bueno, si eres concejal y ¿se puede compaginar? ¿Compaginaría una cosa con la otra? ¿Cómo sería eso? Yo sigo ejerciendo mis funciones de portavoz y además por eso le digo, me hace ilusión porque muchas veces cuando vamos a los barrios la gente dentro de los problemas que tiene, pues hay alguno pues de sanidad y tal, y le tienes que decir, bueno, eso no entra dentro de mis competencias, yo en eso a lo mejor no te puedo ayudar tanto, y ahora sí. Ahora puedo defenderlos en el Pleno y defenderlos en el Parlamento de Andalucía. Entonces, una cosa que a mí me hace mucha ilusión. En una lista, como tú bien comentas, muy variada, muy formada, preparada, pero las encuestas son las encuestas y son fotografías del momento y parece que no están en los mejores resultados en la provincia de Almería ni en Andalucía. Hoy en día las urnas están vacías. Las urnas están vacías. Cuando las urnas se llenen, el día 18 hablaremos. ¿Es María Jesús Montero la candidata ideal para Andalucía? Sí, sin duda. Sin duda, además eso lo tengo clarísimo. Una mujer, para mí es un orgullo porque es una mujer valiente, es una mujer preparada, es una mujer que ha sido consejera en la Junta de Andalucía, que tiene muchísima experiencia, que conoce a Andalucía como la palma de su mano, que además ha sido vicepresidenta nada más y nada menos que del Gobierno de España, una mujer que ha llevado a la economía española a ser una de las más sólidas de Europa y que al final yo creo que tiene la capacidad, la experiencia suficiente para gestionar la Junta de Andalucía como los andaluces se merecen. El que se le achaque que, por ejemplo, María Jesús Montero no haya dejado su acta en el Congreso de los Diputados para irse al Parlamento. Yo creo que no tiene ninguna importancia. Creo que no tiene ninguna importancia porque no es incompatible. Como le digo, ahora mismo las urnas están vacías y una vez que tengamos un resultado electoral, pues ya lo demás irá viniendo, pero me parece un detalle sin importancia, la verdad. Sé que ahora hablar de candidaturas para las municipales, que queda justamente un año, en tu horizonte,
¿Te ves como candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento? Mi horizonte ahora mismo no pasa del 17 de mayo. Yo entiendo que los periodistas siempre dan un pasillo por delante, ¿no? Por curiosidad. Claro, se te hacía o se te veía, y creo que la ciudadanía también se ha quedado un poco sorprendida en ese sentido, que se te veía como enfocada al Ayuntamiento de Almería. Claro, al aparecer en una lista como número 2... Bueno, no tiene nada que ver. Además, lo bonito de mi partido, del Partido Socialista, es que cualquiera puede ser candidato, tenga cargo institucional, sea concejal o sea militante de base. Cualquiera que quiera ser candidato puede concurrir a serlo, y es un proceso que todavía queda mucho tiempo para ello, que hablaremos largo y tendido, sí. Pero que ahora mismo tengo las mismas posibilidades de ser candidata que tenía ayer o que tendré mañana. Lo que sí está encima de la mesa, y ya lleváis desde hace mucho tiempo, incluso como portavoz del Partido Socialista, el tema prioritario que estáis poniendo es el tema de la sanidad, donde estáis, aparte de las visitas que ha realizado multitud a todos los barrios de la capital almeriense, pero sí como idea frontal de los servicios públicos, parece que se están perdiendo con este gobierno de la Junta de Andalucía. Nosotros entendemos que sí. Yo creo que nos vea desde casa, además, un problema, porque bueno, a veces hablas de otros temas. Yo cuando hablo del barrio de Costacabana, pues le afecta a los vecinos de Costacabana, pero es que la sanidad, la educación, la dependencia, es que es algo que nos afecta a todos. No hay nadie que esté en casa ahora mismo viéndome que no haya tenido un problema él, su padre, su hijo, que no esté con la sanidad, que no esté en una lista de espera, que no esté esperando una prueba diagnóstica. El otro día íbamos a uno de los centros de salud, que era el de Cruz de Caravaca, y hablando con la gente de allí me decían, mira, es que me dan cita para dentro de 20 días. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que es el que más le preocupa ahora mismo a los andaluces, y en eso estamos centrando nosotros la campaña, porque entendemos, como yo muchas veces le hablo aquí en el ayuntamiento, que cuando la gente me pregunta de grandes proyectos, yo le digo, pero es que lo principal es la limpieza, el tal, ¿no? Son los cimientos. Pues yo creo que aquí en Andalucía es que los cimientos son unos servicios públicos en condiciones, es salud universal, salud pública universal, una educación para todos, la dependencia, y es que eso es esencial. Pero los almerienses que se acuerden, por ejemplo, el año 18, cómo estaba Torrecárdenas y cómo está hoy. Hay más profesionales, están más remunerados, hay más infraestructura sanitaria. Es que ha cambiado. Ha cambiado porque el señor Moreno Bonilla debió 4.000 millones de euros a la sanidad privada, y eso la sanidad pública al final... No, pero cambia mejor, no peor. Digo, ha cambiado a peor. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo no es derivar 4.000 millones a la privada y 4.000 a la pública, sino que los 4.000 millones de la pública se los estás quitando para llevártela a la privada. Y eso lo vemos todos. Hay menos profesionales, claro que sí. No, y eso la gente... Se asegura por parte del partido. Ayer tuve al candidato del PP, a Ramón Fernández Pacheco, y aseguraba más personal, mejor remunerado, más infraestructura, y esos conciertos que se daban del 75% ya no se dan. Bueno, a mí me encantaría, la gente que lo haya visto en casa, lo que pensará, quien esté en una lista de espera, quien esté esperando una prueba diagnóstica. Yo creo que a la gente, mire usted, a la gente él le puede decir 4.000, yo 5.000... Las cifras son cifras, y cada uno podemos inventarnos las cifras que queramos, pero la realidad es solamente una, y la realidad es la que percibe la gente al final. Y lo que la gente percibe es que la sanidad andaluza, además, que es la peor valorada de toda la sanidad pública de España. Eso será por algo, me imagino yo. O sea, que eso es un hecho irrefutable. No, pero claro, y cuando escuchas a la otra parte, dices, no, vamos a ver si esto se da la vuelta. Solamente hace falta es que nosotros no tenemos que escuchar al Partido Popular, nosotros escuchamos a los ciudadanos y nosotros escuchamos a la gente. Y cuando tú te vas a la puerta de un centro de salud, me gustaría a mí ver al señor Fernández Pacheco irse a la puerta de un centro de salud y decirle eso a la gente. A ver qué contestación se lleva. Los datos que dais están corroborados, están firmemente puestos encima de la mesa. Vamos a ver, esto que son 20 días, a lo mejor son 12, o son 6, o son 8. No, precisamente el otro día hice yo una atención a medios, me voy a la puerta de Cruz de Caravaca. Yo sabía, hacía unos meses, bueno, estuve hablando con vecinos de allí, me dijeron que la media de espera eran 20 días, pero yo volví a llamar y dije, oye, mañana voy a hacer una atención a medios y yo quiero saber que lo que yo digo es cierto a día de hoy. Porque quiero corroborarlo. Y efectivamente me mandaron, visto por mis ojos, cómo pedían cita con su médico de cabecera, y la media esa, fíjate, ese día eran 18 días, pero aproximadamente. Nosotros siempre, cuando decimos algo es porque lo tenemos corroborado con datos. Cuando se le achaca, en este caso, a María Jesús Montero, que cuando fue consejera, habláis mucho de listas de espera, de mucho tiempo.
Las que dice que se encontraron en el Partido Socialista, todas guardadas en un cajón, todas las listas de espera que no se daban. Mire usted, al Partido Popular le encanta hablar del pasado para que nos hablemos del presente y del futuro. El futuro va a ser María Jesús Montero y el futuro va a ser una sanidad pública para todos los andaluces y andaluzas de calidad. Ese es el futuro. El señor Moreno Bonilla, ¿a qué se ha dedicado? A hacer muchas infraestructuras, ¿verdad? Sanitarias, sí. ¿Por qué? Porque ahora el Gobierno de España pone muchísimo más dinero que cuando estaba el Partido Socialista gobernando, porque ahora vienen fondos europeos que antes no teníamos, entonces se hace infraestructura sanitaria y eso al señor Moreno Bonilla le encanta, ir con la sonrisa, cortar la cinta, la foto. ¿Qué hace luego? No dotarla de personal, dejarla vacía, que fue lo que hizo con el Centro de Salud de Cruz de Caravaca. Abrió un centro de salud en Pedrarredonda hace poco, hace unos meses. ¿Qué hace? No la dota de personal, se lleva parte del personal de Cruz de Caravaca, se lo lleva a Piedras Redondas. ¿Qué pasa al final? Pues que si ya el Centro de Salud de Cruz de Caravaca ya iba mal, pues imagínense ahora con la mitad de personal y al final tampoco da un buen servicio en Piedras Redondas. Como tenemos tiempo para hablar, porque tenemos una campaña electoral, pre-campaña y campaña electoral, y seguramente estarás por aquí en un par de semanas. Ya sabes que te damos la gracia por estar. Hablaremos largo y tendido, ya de temas concretos en sí, para fijar la posición de cada uno. Y ojo, que luego serán los ciudadanos los que tengan que decidir el día 17 de mayo. Claro, ni encuesta, ni historia, como tú bien comentas. La urna está vacía. Y que vayan a votar. Fátima Herrera, portavoz del del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería y candidata al Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por tu presencia y en un par de semanas nos vemos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.